Bienvenidos a Ballet tras bambalinas con Betty y Ana. Hola, bienvenidos a Ballet tras bambalinas, el podcast en el que hablamos de ballet y de danza y lo llevamos hasta donde se encuentren. Les saluda Betty y los invito a regalarnos un like, compartirnos, comentar y desde luego suscribirse a nuestro canal de YouTube para disfrutar cada episodio que preparamos con mucho gusto y cariño para ustedes. Recuerden que nos encontramos en Spotify, Amazon Music, Google Podcast, Spotify Podcast, Audible, Facebook, Instagram, TikTok, iHeartRadio y ahora también en iBooks. Pues nuestro episodio de hoy es Vida y tragedia en el ballet. Estamos en el segundo episodio de octubre, mes en el que el suspenso, terror o historias macabras son muy socorridas para las reuniones de estas fechas. Y hoy no podíamos dejar de traerles algo ad hoc para relatarles. En esta ocasión traemos biografías con finales muy dramáticos dentro del ballet. Historias tristes, pero que inevitablemente tienen un toque de tragedia. Algunas historias de vida ya las hemos mencionado en episodios anteriores, algunas no, pero daremos inicio con la más conocida. Isadora Duncan. Su muerte fue una muerte digna de las tragedias griegas. Debemos recordar que la tragedia siempre fue una constante en la vida personal de Isadora, quien perdió a 2 de sus hijos y a su exmarido en situaciones trágicas. Empecemos con la primer tragedia de su vida, que fue cuando sus hijos iban en un coche acompañados de su institutriz. Cuando el vehículo se salió del camino y cayó al río Sena, provocó las muertes de los 3 pasajeros. Mientras ella ensayaba en París, su vida tenía luto por su gran pérdida. Años después, se casa con un poeta ruso, Sergei Yesenin, relación que no funcionó por el alcoholismo y la violencia que sufría Isadora. Un año después de la separación, Isadora se entera por la prensa que su exmarido se había quitado la vida ahorcándose dentro de la habitación de un hotel. Isadora lo amaba, desde luego, por eso sufrió esa pérdida. Pero pues era imposible mantener una vida así con una persona como lo era su pareja. Sin embargo, ella salió adelante. Desgraciadamente, Isadora encontró su final un 14 de septiembre de 1927. En la ciudad de Niza. Se encontraba pasando unos días del final de verano cuando decidió salir a dar un paseo en coche
acompañada de un joven mecánico italiano. Fue entonces cuando su largo pañuelo quedó enganchado en una de las ruedas del vehículo que circulaba a gran velocidad, provocando el estrangulamiento. Fue instantáneo. Ahí se apagó la vida de la gran bailarina Isadora Duncan. Y seguimos con Emma Livry, gran tragedia de la última bailarina romántica, 26 de julio de 1863, día fatídico para la historia del ballet romántico. Emma fallece por una infección a causa de las heridas que sufrió en el terrible incendio del 15 de noviembre de 1862. Mientras ensayaba el personaje del mimo en la ópera La Muette de Portici, su tutú se incendió con la luz de las candilejas, que eran los focos de la época. El fuego le causó heridas por todo su cuerpo. Fueron meses de sufrimiento. La joven bailarina muere a los 20 años. Ya en aquella época existían materiales ignífugos para el vestuario de escena. Por lo tanto, el incidente podría haberse evitado. Pero la propia Livry, junto con muchas otras bailarinas, se oponían a usarlos porque los trajes perdían color con esas sustancias y los hacían muy rígidos. Por supuesto, después de este terrible accidente, se hizo obligatorio que el material de los tutús fuese ignífugo. La muerte de Emma Livry precipitó el fin del ballet romántico, desde luego. Ya no quedaban grandes divas que brillasen sobre los escenarios parisinos, ni grandes coreógrafos para crear nuevos ballets. De esta manera, París cedió el foco del ballet internacional a San Petersburgo, donde ahí Marius Petipa realizaría grandes trabajos en los ballets imperiales, que ya lo hemos tocado ese tema también en episodios anteriores. Para terminar, no creo que haya mejores palabras para dedicarle a la joven Emma Livry que las de su propia maestra, la gran María Taglioni, que presenció el trágico accidente y que dijo de ella el día de su funeral: es cierto que nunca me he visto bailar, pero me gustaría pensar que lo hice como ella.
Otra historia increíble fue la de la muerte en el Río de la Plata y el triste final de los grandes bailarines del Teatro Colón. Tendrá más de 50 años que en un accidente aéreo murieron 9 artistas del ballet estable encabezados por José Neglia y Norma Fontenla. La desgracia ocurrió y el estado del río dificultó las tareas de rescate, en las que intervinieron buques de la prefectura, buzos, helicópteros y grúa. La máquina pudo ser reflotada, pero el piloto y los 9 bailarines habían muerto. Al velorio en el Salón Dorado del Teatro Colón asistieron alrededor de 3.500 personas. Miles de ramos de flores fueron colocados en las rejas del Colón. Un cortejo fúnebre impresionante, lleno de dolor por la pérdida de las grandes estrellas del ballet. Cada 10 de octubre se convierte en el Día Internacional de la Danza, o mejor dicho, Nacional de la Danza, porque es como un homenaje a los bailarines muertos en el fatal accidente. Argentina perdió a sus primeros bailarines: José Neglia, Antonio Zambrana, Carlos Santamarina, Carlos Schiaffino, Margarita Fernández, Marta Raspanti, Rubén Stanga, Sara Boczkowski y Norma Fontenla, todos ellos acaecidos trágicamente en el accidente aéreo. Pasamos ahora a la extraña muerte de Nelly Campobello. Ya dedicamos también un episodio a su vida y obra, y hoy entra a este episodio de tragedias. La pregunta fue por muchos años: ¿dónde está Nelly? Pasarían años para resolver el enigma. No fue víctima de un crimen cruento, pero sí del secuestro, del ocultamiento, de la indefensión que acecha a las mujeres y a los adultos mayores. Aquel drama se resolvió con una carroza fúnebre llegando al Palacio de Bellas Artes para rendirle un homenaje tardío y doloroso. Nelly vivió un terrible encierro provocado por sus mismos cuidadores, quienes, abusando de su confianza, cobraban su pensión, vendieron su patrimonio. Nelly sufrió violencia desde arrastrarla y bañarla con agua fría y mantenerla en completo encierro, desde luego alejada de todo mundo. Claro, todo esto para poder utilizar todo a su beneficio sus secuestradores. Desafortunadamente, todo tuvo un lento proceso de investigación. Con trabas y engaños salieron libres los inculpados por falta de pruebas. ¿Dónde estaba Nelly? Se ubicó una tumba,
en un pequeño poblado. Ahí, bajo una lápida tosca, dormía Nelly. Otra tragedia que ha vivido el ballet, y esta bastante reciente, en el año 2019. La trágica muerte a los 14 años de Jack Burns, considerado el nuevo Billy Elliot, fue encontrado sin vida en su casa familiar. La policía aún investiga las causas de su muerte. El chico participó también en la serie Outlander. A su corta edad, Jack ya era inspiración para sus compañeros. Aunque no estaría vinculada a ningún tipo de violencia, la policía no descarta la posibilidad de que eso haya sido su deceso. No olvidemos que la incidencia de las muertes por SIDA entre los profesionales de la danza y el ballet es alta, lo que ha sensibilizado a artistas, admiradores y público en general. Rudolf Nureyev lo ocultó mientras pudo, pero la manera de ir viendo su deterioro avanzar hizo conciencia entre el medio, reconociendo a la enfermedad como tragedia de la actualidad. Posiblemente existan más historias de vida con tintes dramáticos. Por lo mientras, hoy conocimos y recordamos que también el telón se baja de manera repentina para alguno de ellos. Con el gusto de saber que nos están escuchando o compartiendo, les deseo un buen día o una buena noche, dependiendo de la hora en que muy amablemente dedicaron para escucharnos. Esperamos que sea de su agrado y muchas gracias. Hasta pronto. Esto fue Ballet Tras Bambalinas. Eso es todo por hoy, muchas gracias por escucharnos, los esperamos en el próximo episodio de Ballet Tras Bambalinas.